podemos hacer también mañana es que una vez que ya terminemos esto de la función de la corteza cerebral, me devuelva lo de las vías para ya saldar esa deuda que tenemos en la parte de la médula espinal, y de ahí sí ya ver a profundidad el resto de cosas según cómo nos organicemos los docentes. Yo les hago saber más tarde qué vamos a ver mañana. Bueno, el viernes habíamos visto esto del núcleo lenticular, ¿no? El núcleo caudado, ¿sí? Que está alrededor o que está muy en relación con los ventrículos laterales y al núcleo lenticular, ¿no? Y a este que es el claustro. Ya habíamos visto que la cápsula interna separaba el núcleo caudado del núcleo lenticular y que una porción de cápsula externa, en cambio, separa el núcleo lenticular del claustro. Y el claustro está por debajito de la corteza cerebral, separado pues por unas fibras de sustancia blanca. Bien, entonces, siguiendo pues con lo que habíamos revisado, vamos a hablar sobre el cuerpo estriado. Este cuerpo estriado, que sería todo esto, el caudado con el núcleo lenticular, eso es el cuerpo estriado. Este cuerpo estriado, pues lo que hace es recibir fibras que vienen de distintas partes de la corteza cerebral, ¿sí? Y que llegan acá también fibras que vienen al tálamo, que vienen al subtálamo y que vienen también desde el tallo cerebral. Entonces, este cuerpo estriado realmente es como un centro de acopio de fibras que vienen de la corteza cerebral, del tálamo, del subtálamo y del tallo cerebral. Y a su vez, de esta zona del cuerpo estriado, pues salen fibras que se devuelven con información a la corteza, al tálamo, al subtálamo y al tallo cerebral. Básicamente, la función del cuerpo estriado es controlar el movimiento muscular gracias al control de la corteza cerebral, más que el control ejercido por vías directas que bajen desde o que desciendan hasta el tallo cerebral y hasta la médula espinal. O sea, este cuerpo estriado se encarga como de organizar esa información de movimientos musculares provenientes de todas estas zonas que ya les mencioné, corteza cerebral, tálamo, subtálamo y tallo, aquí como que la organiza. Otra estructura que tenemos aquí o sea, otra estructura que recibe fibras, digamos así, es el famoso cuerpo amigdalino, que está en el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales, muy cerca del uncus o gancho del hemisferio cerebral temporal. Este cuerpo amigdalino, pues, se dice que forma parte de este sistema límbico y realmente no se conoce muy bien cuál es su función, pero el rato que veamos, pues, un poco más sistema límbico, conversaremos más sobre esto. El claustro, que es este grupo de células de sustancia gris, o una fina lámina de sustancia gris, se separa de la superficie lateral, de esta cara lateral de este núcleo lenticular, por esta porción de sustancia blanca que se denomina la cápsula externa, ¿sí? Esto de acá es la cápsula interna y esta de aquí es la cápsula externa. Se encuentra este claustro, esta lámina de aquí que ustedes están apreciando, está lateral también a la sustancia blanca, esta sustancia blanca de aquí que está por debajo de la corteza cerebral, cerca del lóbulo de la ínsula. Que recuerden ustedes que para ver el lóbulo de la ínsula, pues teníamos como que levantar el lóbulo temporal. Realmente del claustro no se conoce muy bien cuál es su función. Bien, una vez que hemos visto básicamente como todos los elementos de sustancia o los núcleos de sustancia gris que están dentro de los hemisferios cerebrales, ahora nos toca conversar sobre la sustancia blanca. Y la sustancia blanca de cada uno de los hemisferios cerebrales, básicamente, ya saben ustedes que la sustancia blanca son fibras, ¿sí? Y van a estar divididas en 3 tipos de fibras en el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Y vamos a tener fibras comisurales,
que básicamente su función va a ser conectar una comisura con otra, hay cortas y largas, ya vamos a conversar. Existen otras fibras que se llaman fibras de asociación, que también pueden estar dentro de un mismo hemisferio o conectarse con otro, y las fibras de proyección, que casi son las que permiten conectar un lado del hemisferio cerebral con el otro. Dentro de las fibras comisurales de sustancia blanca, tenemos, básicamente son aquellas que conectan a ambos hemisferios, ¿sí? Y dentro de las más importantes de las fibras comisurales está el cuerpo calloso, que es uno de los más importantes, otra estructura que se llama la comisura anterior, otra que se llama la comisura posterior, el fornix, que estaba ahí cerca del lóbulo temporal, y la comisura avenular, que estaba ahí cerca del tallo de la glándula pineal, que habíamos conversado. Bien, este de aquí es una fibra de sustancia blanca comisural, una de las más grandes, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se ubica en el fondo del famoso surco longitudinal del cerebro, del hemisferio cerebral. Este tiene 4 porciones. Tiene esta anterior, que es el pico, tiene esta otra proyección después del pico, que es la rodilla del cuerpo calloso, que se dirige en sentido anterolateral delante del septo pelúcido. Este pico, pues, está anterior, ¿sí? En sentido anterior del cuerpo calloso, y se continúa, como ustedes ven, con la rodilla del cuerpo calloso, y se relaciona con el extremo superior de la lámina terminal. Luego, siguiendo a este rodete o este cuerpo calloso, pues tenemos a la siguiente estructura. Este es el cuerpo del cuerpo calloso, básicamente. Es arqueado, como ustedes están viendo, y termina en una porción dilatada hacia atrás o posterior, que es el famoso esplenio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una de las más grandes fibras de tipo comisural que existen de sustancia blanca en los hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso, como ustedes ven, pues tiene fibras, ¿no es cierto? Aquí tiene fibras que se distribuyen en sentido o que tienen un trayecto de tipo lateral, ¿sí? Las fibras de la porción de la rodilla del cuerpo calloso se doblan hacia adelante, se doblan como hacia adelante en relación al lóbulo frontal y forman acá una estructura que se va a llamar el forceps menor. Y de ahí vienen desplazándose en sentido lateral, 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 y también se pueden extender hacia lateral y formar la radiación del cuerpo calloso o digamos la corona radiada del cuerpo calloso, así como se muestra, pues se nota en esta foto, se ve como si fueran muchos radios o muchas fibras que están acá. Algunas fibras que se denominan tapetum, como ven aquí en la diapositiva, y esas pues vienen y forman como el techo y la pared lateral del asta posterior del ventrículo lateral y la pared lateral del asta inferior del ventrículo lateral. Y cuando las fibras hacen como un trayecto más lateral, ¿sí? Forman el forceps mayor, que representa como que la zona en donde las fibras se arquean detrás del lóbulo occipital para formar el famoso esplenio de acá o el engrosamiento final posterior del cuerpo calloso. Entonces eso es el cuerpo calloso, ¿no? Es una comisura de fibras o una fibra comisural que une el lóbulo derecho con el izquierdo y que tiene un pico, un rodete o rodilla, un cuerpo y un esplenio. Sus fibras pueden disponerse lateralmente y hacia el lóbulo frontal formar el forceps menor, hacia abajo forman, donde está este engrosamiento, pues forman el forceps mayor, y al desplazarse pues las fibras en sentido radial, pues forman
la radiación del cuerpo calloso. Bien, existe otra estructura que también pertenece a las fibras comisurales y es la comisura anterior, ¿sí? Esta comisura anterior cruza un segmento o la línea media en esta porción de la lámina terminal que habíamos visto que está relacionada aquí con el cuerpo calloso. Estas fibras se dirigen en sentido lateral y forman como un haz pequeño anterior. A cada lado, ¿sí? Si ven ustedes, acá está como el lóbulo frontal, y si ustedes recuerdan en la vista inferior, pues nosotros aquí teníamos una especie de, no, una estructura que se llamaba la sustancia anterior perforada y el tracto olfatorio, ¿sí? Me voy a devolver a una foto de por acá para que ustedes recuerden esto que yo les estoy mencionando aquí, miren. Aquí está la sustancia perforada anterior y aquí está el tracto olfatorio. Entonces, en esta zona, pues está la comisura, la famosa comisura anterior de la que les estoy hablando en este instante. Entonces, otro haz de fibras, ¿sí? Más grande y que está por detrás de esta zona del tracto olfatorio, se dirige a cada lado hacia la cara inferior del núcleo lenticular y del núcleo lenticular, es decir, acá, se dirige como hacia cada lado del núcleo lenticular y lleva la información a los lóbulos temporales de cada uno de los hemisferios. Eso hace la famosa comisura anterior. Así como hay una comisura anterior, pues tenemos también una comisura posterior, ¿sí? Esta comisura posterior lo que hace también es cruzar la línea media o la unión entre los dos hemisferios, como ven por encima de esta estructura que es el acueducto cerebral de Silvi. Esta comisura posterior se relaciona con la porción inferior del tallo de la glándula pineal y las fibras de esta comisura prácticamente son como están formados por los núcleos o vienen desde los núcleos pretectales que están implicados en los reflejos fotomotores de los pupilares y ahí se cruzan en esta comisura posterior. Y luego se dirigen como hacia la parte parasimpática de los núcleos oculomotores que ya vieron ustedes que salen por la estructura o por el pie interpeduncular. Bien, el fornix, ¿sí? El fornix es como una estructura parecida, ¿no es cierto?, al cuerpo calloso, pero el fornix es mucho más delgada, es mucho más delgado y también tiene pues sus partes, ¿no? El fornix básicamente, en cambio, es como un grupo de fibras que salen del hipocampo y que se dirigen hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo también, ¿sí? Comunica el hipocampo con el hipotálamo y pues esto es como la parte más importante o la función de este fornix, del fornix. Existe una porción que se llama el álveo, ¿sí? Que es como una fina capa que va a cubrir la superficie del ventrículo que está en relación con el hipocampo y luego de unirse o de converger forma fimbrias, ¿sí? El grosor de ese álveo va aumentando progresivamente y detrás del hipocampo se arquea y por encima del tálamo también, ¿sí? Aquí está el tálamo, entonces por encima del tálamo, como ven ustedes, se arquea. Y por debajo del cuerpo calloso, o sea, este fornix pues está por encima del tálamo y por debajo del cuerpo calloso y va a formar los pilares posteriores del fornix, ¿no? Esa salida o esa emergencia por encima del tálamo y por debajo del cuerpo calloso y son los famosos pilares del fornix. Ambos pilares, miren cómo aquí en la línea media se juntan y forman el cuerpo del fornix. Y luego existe otra estructura que son que se dirigen hacia adelante y forman los
pilares anteriores en cambio del fornix. Aquí está el cuerpo del fornix, pilares anteriores, pilares posteriores. Este espacio que queda aquí entre el pilar posterior 1 y pilar posterior 2, dicho de otro modo, derecho e izquierdo, se llama la comisura del fornix. Y ven que aquí son fibras transversas que cruzan desde un pilar hasta el otro antes de que se forme el cuerpo del fornix y hacen que se conecten de esta forma, pues, la formación de los hipocampos estas comisuras del fornix. Y ya casi para terminar esta parte de las fibras comisurales, pues tenemos también a la famosa comisura avenular, ¿sí? Esta obviamente va a estar arriba de la raíz del tallo de la glándula pineal. Y aquí pues va a estar asociada, las fibras que están aquí están asociadas con los núcleos avenulares. Estos de aquí van a recibir fibras de los cuerpos amigdalinos y del hipocampo también. Y las fibras de este lugar se van a dirigir hacia los núcleos avenulares en la estría medular del tálamo. Entonces, aquí en esta foto, pues, bueno, aquí aprovechemos para recordar las estructuras. Tenemos al cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Tenemos al acueducto de Silvio, tenemos al tercer ventrículo, tenemos a la tela coroidea, tenemos a esta fibra comisural grandota, que es el cuerpo calloso, con su pico, con su rodilla, con su cuerpo y con su... ¿cómo se llamaba esto? El esplenio. Esplenio, exactamente. Acá tenemos al septo pelúcido. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos la comisura anterior, la comisura posterior, la comisura venular. Todas estas forman parte de las comisuras o de las fibras de la sustancia blanca de cada uno de los hemisferios. Aquí está, en cambio, no forma parte de las fibras comisurales, pero sí es una estructura importante porque es la conexión intertalámica, es decir, es como el puente que comunica el tálamo del hemisferio derecho con el del hemisferio izquierdo. ¿Qué más podemos apreciar aquí? Aquí está el fornix, aquí está el pilar anterior, acá debe estar el pilar posterior y aquí está el cuerpo del fornix. Y la estría no se ve aquí claramente como se veía en la otra foto. En esta otra foto, pues podemos también ya ir recordando, este es un corte sagital de una porción de los hemisferios cerebrales en donde vemos claramente la cavidad de los ventrículos laterales, ¿sí? Y si estos son los ventrículos laterales, ¿qué elemento será el que está aquí al ladito de los ventrículos laterales? Ahí ya está, el núcleo caudal. El núcleo caudado. El núcleo caudado se separa del núcleo lenticular por la cápsula interna, ¿no? Acordaránse. ¿Y esta de acá cómo se llama? Claustro. El claustro, exactamente, que se separa, en cambio, el núcleo lenticular por la cápsula interna misma, ¿o por qué? Por la externa. Exacto. La externa, y recuerden que aquí casi no se ve mucho, pero también se separa de la corteza cerebral por una pequeña porción de sustancia blanca, como ven ahí. Aquí incluso en la foto pues nos está mostrando también parte del quiasma óptico al nivel del corte que se ha hecho. Aquí está el surco longitudinal, lóbulo frontal, acá lóbulo temporal. Ya. Bien, entonces ya hemos visto las fibras comisurales, ¿no? Que hay en la sustancia blanca. Ahora vamos a ver las famosas fibras de asociación. Las fibras de asociación no hacen más que conectar varias regiones de la corteza cerebral dentro del mismo hemisferio, o sea, dentro del mismo hemisferio derecho o dentro del mismo hemisferio izquierdo. Y se clasifican en fibras de tipo, van a conectar, por lo general están aquí debajito, como ven aquí, como estos giros así, debajito de la corteza cerebral, y conectan siempre una circunvolución con la vecina, ¿sí? Aquí ven que hay una circunvolución, conectan con la circunvolución vecina, o sea, con las adyacentes.
Y estas tienen como un trayecto de tipo transversal. Existen también fibras de asociación de tipo largas, en cambio, que forman grupos o haces, digamos así, de fibras, como este que es el haz longitudinal superior, y si se realiza pues una correcta disección del tejido nervioso cerebral, pues se podrían llegar a observar sin ningún inconveniente, así como las estamos viendo aquí en esta foto. Tenemos a las fibras de asociación largas, como esta del fascículo uncinado, miren así. Recuerden que estas fibras de asociación conectan áreas del cerebro en el mismo hemisferio. Ese es su plus, digamos así. Pero hay las fibras cortas, sí, que conectan una circunvolución con la circunvolución vecina, como están viendo aquí, así, ¿sí? Y hay las largas que forman estos haces o fascículos. Dentro de esos fascículos están este de aquí, que es el fascículo uncinado, que establece como la conexión entre estas zonas humanos y que conecta la superficie inferior del lóbulo frontal, ¿sí?, con la corteza del polo del lóbulo temporal. Eso es lo que hace este fascículo uncinado. El fascículo del cíngulo es este que está, si ustedes notan, o son observadores por encima del cuerpo calloso, como ven. Y este lo que hace es conectar la corteza del lóbulo frontal y parietal con áreas de acá del parahipocampo y otras regiones adyacentes de aquí de la corteza temporal. Tenemos a este de acá, que es el fascículo longitudinal superior, que se dirige desde la parte anterior de este, que es el lóbulo frontal, y une, pues, o conecta también áreas del lóbulo parietal, occipital, y también hacia acá al temporal. Así como tenemos un fascículo longitudinal superior, ustedes ven que está por arriba del fascículo del cíngulo, tenemos un fascículo longitudinal inferior, que básicamente está confinado al lóbulo temporal. Y este, que es un fascículo fronto-occipital, que conecta, pues, obviamente el lóbulo frontal con el occipital, y también establece conexión con las fibras del lóbulo temporal. Y este se relaciona mucho con el borde lateral del núcleo caudado del hemisferio cerebral. Entonces, miren cómo las fibras cortas y las largas, pues, permiten establecer conexiones entre áreas de un lóbulo con otros lóbulos del mismo hemisferio, eso no se olvide. Y de ahí sí vienen las famosas fibras de proyección, que son el tercer tipo de fibras que tenemos en la sustancia blanca de cada uno de los hemisferios. Y ahí viene, pues, nuestra famosa cápsula interna, ¿sí?, que se ubica medial al núcleo caudado. Está medial al núcleo caudado y al tálamo. Este es el tálamo, ¿sí? Está la cápsula interna, miren, está en relación al núcleo caudado, medial al núcleo caudado y medial al tálamo. Acuérdense que el tálamo está en relación con el tercer ventrículo, ¿ya? En cambio, el núcleo caudado con los ventrículos laterales. Y en cambio, esta cápsula interna está lateral a este, que es el núcleo lenticular formado por el globo pálido, y el pután. Bien, entonces la cápsula interna, como ustedes ven en este corte del cerebro en su totalidad, estamos viendo el hemisferio derecho e izquierdo, existe, pues, en el lado derecho y en el lado izquierdo, y tiene un brazo anterior, un brazo posterior, y aquí, como yo les había dicho en alguna clase, pues tiene una especie de rodilla, y por eso se llama rodilla de la cápsula interna. Si ustedes ven, aquí es como una pierna, aquí está el muslo, la rodilla y la pierna, ¿no? Entonces, por eso técnicamente se le llama rodilla de la cápsula interna, y pues es la estructura que une el brazo anterior con el brazo posterior de esta estructura. Tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo tenemos la misma, ¿no?, la cápsula interna. Existen también estas fibras de proyección que se llama la corona radiada, ¿sí?, que está como en la cara superior de las masas nucleares
esta porción del hemisferio cerebral y estas fibras pues irradian como en todas las direcciones, ¿sí? Estas se ubican como en sentido medial a las fibras de asociación que están en esa zona también, pero se cruzan con las fibras comisurales de este que es nuestro cuerpo calloso y de la comisura anterior que ya les había mencionado. Entonces recuerden también que hay esas fibras de la corona radial. Y finalmente, ya para terminar, también tenemos fibras de proyección que se llaman de radiación óptica y son estas de acá, ¿sí? Que como ustedes ven, pues están muy en relación a el ventrículo lateral, ¿no es cierto? Estas fibras las vamos a encontrar por detrás de la rama posterior de la cápsula interna. Aquí está nuestra cápsula interna, aquí está el brazo anterior, brazo posterior, aquí está la rodilla. Entonces van a estar por detrás de la rama posterior de la cápsula interna y estas fibras de radiación óptica se van a irradiar o se van a ir hasta el surco calcarino que está en el lóbulo occipital y que pues obviamente ahí se encuentra el área de la visión de nosotros los seres humanos en la corteza cerebral, que ya es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, por eso es que estas fibras de radiación óptica, pues prácticamente tienen fibras que conectan con el surco calcarino, que es el área en donde está la visión de cada uno de los seres humanos. El septo pelúcido, ¿sí? Que es esta estructura que está aquí entre los ventrículos laterales de cada uno de los hemisferios, es una lámina, como ustedes ven, vertical y muy fina, que está formada también por sustancia blanca, obviamente, y gris, ¿sí? Porque está como cubierta o al lado de la sustancia blanca, como ustedes ven, esta sustancia gris, ese es el septo pelúcido. Y a cada lado, como está formando parte de la cavidad de los ventrículos, pues tiene que estar por ley cubierta por epéndimo, ¿no? Esta septo pelúcido va a estar entre el fornix y el cuerpo calloso. Ahí se va a ubicar entre el fornix y el cuerpo calloso. Este de aquí es el fornix, ¿sí? Y entre el fornix y el cuerpo calloso se va a ubicar este famoso septo pelúcido. Anteriormente se va a relacionar o va a estar en relación con el espacio que forma el cuerpo y el pico del cuerpo calloso. Y esta pues no es solo una membrana, sino es doble membrana la que está aquí y forma como una especie de cavidad cerrada. Y permite también formar una división de las dos astas anteriores de cada uno de estos famosos ventrículos laterales. La telita coroidea o la tela coroidea que ya habíamos conversado anteriormente, esta de aquí, ¿no es cierto? Esta telita coroidea pues es un pliegue que viene de la pía madre que tiene dos capas y se ubica entre este que es el fornix por arriba y el techo del tercer ventrículo. Y obviamente la superficie superior de los dos tálamos, ¿sí? Por abajo va a tener. Los bordes laterales de esta telita coroidea son irregulares y también están cubiertos por epéndimo y forman los plexos coroideos, ¿sí? Que van a dar de los ventrículos laterales, que son los que van a generar o fabricar el líquido cefalorraquídeo. Por detrás o posteriormente van a continuarse con el asta inferior, perdón, del ventrículo lateral, también están cubiertos por epéndimo. El plexo coroideo se va a proyectar a través de la fisura coroidea que algún momento conversamos y por ahí van a pasar las ramas coroideas de las arterias carótida interna y de la arteria basilar y las venas cerebrales internas, que ahí en esa zona se van a unir y van a formar la gran vena cerebral magna o mayor.
Esta tela coroidea pues se une al seno sagital inferior y forma luego un seno recto. Un seno es un espacio, digamos, en donde hay sangre de tipo venosa y que luego pues lo vamos a conocer a profundidad, pero eso es un seno, es como una proyección o un espacio en donde están vasos sanguíneos de tipo venoso y ahí hay flujo o fluido de líquido de tipo venoso en el cerebro. Bien, ¿existe alguna pregunta de parte de ustedes hasta aquí? Bueno, verán, vamos a conversar un poquito.